Vamos a recibir al ingeniero agrónomo máster Pablo Giroy de la firma Cargill. Él nos hablará sobre la producción mundial de carne. El doctor Giroy se graduó como ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Comenzó sus estudios en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Obtuvo su doctorado y postdoctorado en nutrición animal. En 2003 fue nombrado director global de desarrollo de tecnologías e investigación de bovinos de carne en Cargill Nutrición Animal con base en Minneapolis, Estados Unidos, dando soporte en nutrición animal a los consultores de Cargill en América del Norte y del Sur. Actualmente se desempeña como director de tecnologías para bovinos de carne para Latinoamérica dentro de Cargill Nutrición Animal en las marcas Provim Argentina, Nutron e Integral en Brasil. Ha presentado disertaciones en numerosos simposios y conferencias internacionales, publicado artículos científicos en el tema diferencias en curvas de crecimiento de los animales. Lo vamos a recibir ya con la bienvenida al ingeniero agrónomo máster Pablo Giroy. La producción mundial de carne es el tema que va a desarrollar. Bueno, buen día. Gracias a los organizadores. Gracias a los organizadores por esta invitación. Esta mañana voy a compartir con ustedes algunas estadísticas sobre stock ganaderos mundiales, sobre producción de carne. También voy a compartir algunos análisis que podemos hacer a partir de esas estadísticas para entender un poco diferentes formas de producción. Y voy a terminar compartiendo con ustedes también un poco lo que es desafíos y oportunidades que yo veo en lo que es producción de carne a nivel mundial. Me gusta este mapa porque muestra la densidad poblacional del ganado en el mundo, ¿no? Cuanto más oscuro es, hay más animales, y se ve clarísimo cómo hay zonas como India, de altísima densidad de vacunos, lo que es Sudamérica, Estados Unidos y Europa. También algo en China. Y cuando empezamos a poner números del stock ganadero, vemos que número uno está India, con 306 millones. Ahora hay que tener en consideración que dentro de estos 306 millones, una buena proporción de ellos, algo así como 120 millones, son búfalos. Después está Brasil, con 238 millones. Después Estados Unidos, China. Muchas veces no pensamos en China como un país de alta producción de carne vacuna, pero sin embargo tiene 90 millones de cabezas. La Unión Europea, Argentina número 6 y Australia. Ahora, enfocados ahora en estos países que yo seleccioné para compararlos más específicamente qué pasó con el stock ganadero de estos países, vemos que la mayoría de los países, incluyendo nosotros, no hemos incrementado nuestro stock ganadero desde el 2000, salvo un país. Lo que pasó en Brasil es inédito. El crecimiento, ¿se acuerdan del 2001? Gran crisis argentina. Plántense un segundo en el 2001. Ahora, ¿qué hizo Brasil en estos 18 años? Hizo todo el stock ganadero de Argentina. Ese fue el incremento que tuvo Brasil de la crisis del 2001 ahora. 55 millones de cabezas. Hay estados como Mato Grosso que por 12 años seguidos incrementó 1 millón de cabezas el stock ganadero. Un estado. Es algo increíble. Si eso no es suficiente como para despertar a cualquiera esta mañana, nos vayamos a 1961. Este era el stock ganadero que tenía Brasil en el año 61. Prácticamente el stock ganadero nuestro de hoy. En un poco más de 50 años, ahora tiene 238 millones de cabezas. Yo creo que en la historia de la humanidad, en la historia de la naturaleza que nosotros conocemos, nunca hubo un incremento en bovinos a nivel mundial como este. Nunca, nunca.
¿Por qué? ¿Por qué cuando hoy hablamos de producción mundial de carne, sí o sí tenemos que hablar de Brasil? Porque Brasil comenzó una nueva frontera que no era fácil de acceso antes de 1960. Toda la región del centro-oeste brasilero, lo que llamamos por área de ambiental, el cerrado, que no significa cerrado impenetrable, significa más chato, que no es selva amazónica, lo que es el cerrado, fue una nueva área fronteriza para agricultura y ganadería. ¿Por qué no antes de 1960? Porque no eran nuestras pampas. Tiene 10.000 veces más dificultades que nuestras pampas. Nuestras pampas, para frontera, para el bovino, era una pavada. Prácticamente no teníamos deficiencias minerales, había agua, etcétera, etcétera. Llegar acá, había que hacer caminos, había que desmontar, había que traer braquiaria. Dicen los brasileros que hubo 3 revoluciones, como llaman ellos, en la pecuaria brasilera. La primera revolución, la introducción del Nelore. Sin el Nelore no iban a ningún lado en ese ambiente. La segunda, la introducción de la braquiaria, un pasto africano. Porque una vuelta que desmontan el cerrado, no hay pastos naturales para desarrollar. Estos los importaron de África. Y la tercera revolución, la suplementación mineral. Sin fósforo, sin cobalto, no podían producir. Así que fue de la mano de maquinaria, tecnología, que pudieron hacer lo que han llegado hoy. Y muchísimos animales en el año 60, que estaban principalmente en el sur de Brasil, se movilizaron. Se movilizaron porque toda esta zona del sur de Brasil, el precio de la tierra sube, hay muchísima más competencia por lo que es caña de azúcar, y se movieron aquí. Y todavía queda bastante por expandirse o mejorarse, ya que el 30% solamente de la geografía de Brasil hoy es utilizada para agricultura y ganadería. Obviamente una gran masa está en el Amazonas, pero solamente el 30%. Vamos a ver ahora un poquito de Argentina. ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros, las Pampas, que en realidad no es solamente Argentina, también incluye Uruguay y parte de Brasil. Es increíble si uno va al sur de Brasil. Las coincidencias que hay, culturales, toman mate, por ejemplo, porque venimos de una historia bastante similar. Por 2 siglos o 3 siglos posiblemente, la cultura se fue del gaucho, se fue generando exactamente igual. Y aquí también en Argentina hubo una mudanza de ganado. No se mudó tanto como en Brasil, hacia el norte. Sí, nosotros tenemos mucha más hacienda ahora en el norte, sino mucho se mudó a los feedlots. ¿Por qué? La gente dice, la agricultura corrió el ganado. Y yo digo que no. Yo digo que la agricultura tuvo una sinergia con el ganado. ¿Por qué? Vamos a 1995, que no fue hace mucho tiempo, por lo menos para mí. En el año 95 a hoy hemos duplicado la cantidad de hectáreas agrícolas, cierto, pero hemos cuatriplicado la cantidad de toneladas producidas agrícolas. Y si vamos a maíz, acá en el año 95, ahora lo mismo, cuatriplicado la producción de maíz del año 95, ahora. Maíz es la base del alimento en un feedlot. Entonces hubo una sinergia muy grande. Al haber maíz, encierro. Ahora, uno dice Brasil con 238 millones de cabezas debe ser el mayor productor mundial de carne. Y hay una diferencia entre stock ganadero y producción de carne. El mayor productor de carne del mundo hoy es Estados Unidos, con 94 millones de cabezas, con menos de la mitad del stock ganadero brasilero, produce más carne que Brasil. ¿Cómo puede ser? Lo sigue Brasil, obviamente, con 10.000 millones de toneladas de equivalente carcasa. Después la Unión Europea. Después India, muchísima producción de búfalo. Después China, después nosotros, después Australia. Solamente enfocándonos ahora, entonces, en Brasil, Estados Unidos
y Argentina, para poder comparar un poco, ¿no? El crecimiento que tuvo Brasil en stock ganadero se ve también reflejado en producción, aunque todavía no llegó a la producción que tiene Estados Unidos. Es esperable que este stock ganadero continúe todavía más y eventualmente va a llegar y pasar Estados Unidos. Argentina estamos bastante quietos en stock y en producción. Este es un análisis que me encanta. Dividir muy sencillamente la cantidad de carne producida por la cantidad de cabezas de stock. Estados Unidos, por cada cabeza que está viva de stock, produce 130 kilos de carne, de carcasa, por año. 130 kilos por cada cabeza que tiene parada en el campo o en un field. Argentina, 56 kilos por cabeza. Brasil, 43 kilos por cabeza. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos tiene el 3 veces más por cabeza parada de stock, produce 3 veces más de carne por año? La brecha es gigante. ¿Por qué? Parte se debe a lo que es tasa de extracción o animales faenados sobre el stock. Estados Unidos con un 39% es lo que faena por año, o sea, faena 37 millones de cabezas contra un 95 millones de stock. Brasil faena el 21% y Argentina el 27%. ¿Cómo hace Estados Unidos para faenar el 39%? Número uno, sin duda alguna, la cría. La cría cumple un papel fundamental. Si faeno más de lo que soy capaz de generar, voy a tener un déficit negativo. La cría juega un rol clave. Uno, por la cantidad de vacas que hay. En Estados Unidos hay 73 millones de vacas de cría, sea de producción de carne, no incluyendo las lecheras. Brasil 80, Argentina 23. Pero miren las tasas de destete. Si yo levanto mi porcentaje de destete, por la magnitud, por la cantidad de vacas que tengo, el impacto es fenomenal. Fenomenal. ¿Es fácil hacerlo? No, no es fácil hacerlo. Es bastante difícil hacerlo. Porque está muy atomizada la cría en todos estos países. Pero también otro factor es la edad al primer servicio. Que no solamente vaca preñada o vacía, sino vaca productiva contra no productiva. Y yo como promedio de todo el rodeo, tengo animales que el primer servicio están entre los 13 y 18 meses. Muy poca vida en tiempo de ese animal es improductivo. Solamente 13 a 18 meses. El resto de la vida fue productivo. Muy distinto a si tengo una vaca y la tengo que esperar 2 años o más, como en Brasil, para el primer servicio. Y en Argentina tenemos una disparidad muy grande, ¿no? Una cosa puede ser Cuenca al Salado, con un animal chico, que se preña fácil, y también por la calidad forrajera que existe, y otra cosa es en el norte. Entonces, esta brecha tan grande de kilos producidos por cabeza, yo creo que la puedo resumir por todos estos aspectos. Altos pesos de faena y mercado que acepta esos pesos. Cuando terminé en la universidad en Estados Unidos hice un doctorado y mi doctorado se basaba en hacer modelos para clasificar animales en el feedlot. Los animales llegaban al feedlot con 300 kilos y yo quería clasificarlos para hacer más homogéneo el producto final que salía del feedlot. Entonces fue mi primer trabajo en Estados Unidos. Eran 5 feedlots muy grandes, faenaban mucha hacienda y querían el mismo modelo para clasificar animales de entrada y a mitad de camino. Cuando ellos reimplantan a los 70, 90 días, pasaban de vuelta por la manga y venía un lote y terminaban 3 lotes. Animales que iban a salir antes, animales que iban a salir cuando tenían que salir, y animales que se necesitaban más tiempo. El resultado fue excelente. Mucho más homogéneo el tipo de carcasa que se producía, menos exceso de gordura, menos falta de gordura, mejores eficiencias de compresión. La biología funcionaba. ¿Y el mercado qué hizo? ¿Lo adoptó o no lo adoptó? No lo adoptó. ¿Por qué no lo adoptó? Porque valía más
todos los kilos que vos le puedas producir a ese animal, que el estándar, reducir el estándar, ser más preciso en el producto final. Es tan fuerte la demanda de carne total que el descuento que le hacen hoy por exceso de grasa en una carcasa, en un frigorífico, normalmente se paga con más kilos y con un poquito más de marmoleado que puede llegar a agarrar el animal. Se paga. Entonces, hoy allá es demanda de carne, es kilos de carne. ¿Por qué? Una de las razones, por un invento genial que hicieron en Estados Unidos, la hamburguesa. El 50% de toda la carne de Estados Unidos termina molida. Molida. Gran parte de ella en hamburguesa y en meatballs, pero en hamburguesa. Genial el invento, porque un montón de cortes, como el garrón, que nosotros deberíamos vender a bajo nivel, ellos lo pueden vender a un valor razonable. Todo lo que es nuestra tira de asado, toda la carne entre las costillas, que es bastante incomible, si agarrás una carcasa, si es carne de Estados Unidos, por la cantidad de grasa que tiene, ellos la muelen. Es un invento genial para agregarle valor a un montón de cortes. ¿Y dónde se hace eso? En el frigorífico. Es una de las ventajas que escuchaba antes, es decir, en vez de vender carcasa, vender caja. Vos querés carne picada, yo te doy carne picada, con diferentes niveles de grasa. Perfecto, le agrego un montón de valor. Entonces, no hay límite. El límite realmente de peso que no quieren es porque las carcasas son tan grandes que van tocando el piso. Ese es el límite. Después de eso, al frigorífico le cuesta lo mismo por gancho de tener una carcasita nuestra contra una carcasa de 400 kilos. Le cuesta lo mismo, el mismo costo para la persona de matarlo, de faenarlo, de limpiarlo, etcétera, ¿no? Bueno, infraestructura y escala. Es increíble lo fácil. Viví 20 años en Estados Unidos. Es increíblemente lo fácil que se hace todo. Ustedes saben, seguramente han viajado, ustedes saben, se dan cuenta, es muy fácil. Cualquier repuesto, cualquier cosa, hay camino asfaltado por todos lados. Yo quiero hacer escala, lo hago muy rápido. Obviamente usan promotores de crecimiento, implantes y betagonistas, probados que no tienen ningún riesgo para la salud. Por eso existe la cuota 481, porque Europa perdió la lucha contra los implantes. Estabilidad política del sector, sin duda. Nosotros se nos cae la baba si tendríamos estabilidad política en nuestro sector. Desarrollo de ciencia y tecnología, esto es increíble. Yo fui a una universidad que fue fundada en 1850 y desde el año, 1890, publica extensiones para mejorar la producción animal. Tiene más de 100 años ayudando a los productores cómo producir mejor. Increíble lo que puso el país en ciencia y tecnología. Brasil también lo ha hecho. Hoy cuando voy a una conferencia científica a Estados Unidos, la más importante del mundo, el 40% de los artículos que se presentan, de los trabajos publicados, vienen de Brasil. 40%. Hoy debe haber, un 10% de profesores en Estados Unidos que son brasileños. Y la mayoría de los profesores de Brasil han pasado por una maestría o un doctorado por Estados Unidos. Han capturado muchísima información. No hay terminación a pasto. Vamos a ver esto en Brasil ahora. Razas de alto crecimiento, selección por frames altos, muchísima ganancia de peso desde nacimiento a faena, rápida aplicación de tecnología, nutrición y manejo. Bueno, acá les pongo un gráfico comparando el centro de Brasil, el estado de Goiás, en el medio del cerrado centro-oeste brasilero, con 9 de julio Argentina. Lluvias, temperatura. Brasil sufre una época seca. Por 4 meses no llueve nada. El pico de calor en realidad en Brasil lo tienen en septiembre, y viento. Imagínense lo que es en esta época, el viento, el polvo que hay después de 4 meses. Y las temperaturas máximas no bajan, están siempre ya en 30.
Sí bajan las mínimas por una cuestión de altitud, ellos están bastante más alto que nosotros, que es una ventaja, tienen mayor diferencia térmica durante el día. Nosotros no, nosotros estamos muy agraciados que llueve todo el año. Entonces Brasil tiene esto, tiene un grave problema, un déficit muy grande nutricional, crea un estrés nutricional muy grande en los animales durante esos meses secos. Es muy común ver esto, es para un cuadro. Uno va en la época de lluvia y es esto, braquiaria o mombasa, diferentes tipos de pastura, así, ¿no? El 80% de la producción forrajera pasa en la época de lluvias, pero después el mismo campo que estaba así, es así, se desplomó. Y un animal que termina la época de aguas, no la época que ellos lo llaman la época de agua, la época de lluvia, así, en esta condición corporal, termina así, si no le hago ninguna suplementación durante esos meses. Por 3-4 meses el animal perdió peso, se consumió, vivió de lo que tenía. Ahora, este animal, entrando en feedlot, ustedes no saben el impacto que hace ese animal, el aumento compensatorio que tiene, es algo fuera de serie. La suplementación proteica ahora que se hace en estos pastos ha cambiado muchísimo, más del 50% de la hacienda ahora en esta época, en la época seca, utiliza suplementación proteica, y tenemos las típicas curvas de crecimiento en zonas tropicales, ¿no? Brasil antes, si no daba nada, tenía que esperar a que sean prácticamente un buey para poder faenarlo, con suplementación mineral, que fue una revolución, más o menos en 3 años, un poco más de 3 años, llegaba a 550 kilos, con suplementación mineral y suplementación proteica, ahora están llegando a 28, 30 meses. Con feedlot, obviamente, uno llega a 550 kilos con 18 meses. Entonces, Brasil, el punto es, tiene 238 millones de cabezas, produce 10 millones de toneladas de carne. ¿Por qué? Por esto. Por esto. Yo para poder producir en la forma que ellos tienen necesito tiempo. Tiempo. Tiempo hace que el mismo animal está en mi número de stock ganadero, en esos 238 millones, está 2 años dentro de ese número. No está 1 año y medio, como debería estar, no como debería estar, como está en Estados Unidos, o como está también en nuestro país. Entonces, el tiempo que yo necesito para terminar el animal, hoy es la principal limitante, porque Brasil no puede llegar a levantar esa diferencia de 42 kilos por cabeza de stock que tiene, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y feedlots? ¿Por qué no avanzan en los feedlots, no? Sin duda, hay avance en los feedlots. Hoy es posible que estén en un 12%, con más de 5 millones de cabezas encerradas en feedlot. Los feedlots nacieron en Brasil para suplir carne en esa época seca, pero ahora los feedlots tienen semejante escala y tanta inversión que están el año entero, porque no pueden frenarse 8 meses el año y producir y trabajar 4 meses. Entonces cada vez más se ve feedlots que engordan. Ahora, alta capacidad durante la época seca, están a full y están mucho más bajos en la época seca. Entonces, Brasil va aumentando en feedlot, pero va a ir suave, no va a ser revolucionario el incremento de feedlot. Argentina es una situación muy distinta, porque nosotros ya hicimos el feedlot, ya estamos en feedlot. Ya el porcentaje de animales faenados de feedlot o semi-feedlot o feedlot casero, como lo quieran llamar, es muy alto, muy alto. Entonces, ¿por qué Argentina entonces produce tan pocos kilos de carne por cabeza de stock que tenemos? ¿Por qué? A nivel costos, este es un análisis que se hace comparando todos los países, el costo de terminación del animal. Nadie tiene mejores costos que Sudamérica en producción de carne mundial. ¿Pero por qué? ¿Por qué Argentina? Para Brasil, los feedlots no son la única oportunidad para mejorar la eficiencia. Existen otras áreas, razas de alto crecimiento, selección por frame más altos, nutrición y manejo. Este es un estudio, Brasil ha hecho un estudio atrás de otro por los últimos 10 años comparando Nelore y Angus.
Ellos no castran, así que es todo animal entero. Y hacen muy buenos estudios científicos. Este es uno, publicado en el 2016. Acá tenemos el grupo Nelore, el tratamiento Nelore, el tratamiento Angus, y esto lo vemos, cada estudio se repite y vuelve a dar exactamente el mismo resultado. Ya no hay más necesidad de hacer este estudio. Uno pone un Angus y un Nelore, el Angus come más, gana más, tiene mejor conversión, más grasa de cobertura. Esto es un calco. Son los resultados comerciales de un cliente nuestro en Brasil, muy importante. Faena cerca de 80.000 animales al año. Y esto es su comparación entre el Nelore y el F1. Ni siquiera un Angus puro, un F1. En F1 consume más, gana más de peso, tiene mejor conversión, mayor carcasa, peso de carcasa con los mismos días. Y se ve más de esto en Brasil. Pero esto es difícil, es muy difícil para Brasil hacer F1. Uno pone un toro Aberdeen Angus negro en Brasil, en el centro oeste, y el toro lo primero que hace, ¿dónde está el primer árbol? Si no hay árbol, va a buscar el primer alambre, para buscar la sombrita del alambre. Puede pasar 10 vacas alzada enfrente, y el tipo se tapa los ojos, ni las quiere ver, está con la lengua afuera. Es todo por inseminación, por eso es bastante complicado hacer F1. La respuesta para feedlot está. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede haber una diferencia de raza tan dramática? Este animal flaco que mostraba acá antes, a los 60 días del feedlot está así. Y la única forma de explicar lo que pasa entre el Nelore y el Angus, para mí, es explicar lo que pasa entre una Ferrari y nuestra viejita Ford F100. La Ferrari, dándole las condiciones correctas de pista, es imparable. La F100 nunca le va a ganar. Pero poner la Ferrari en un camino de tierra argentino, con pozos, algunos baches de barro, va a terminar en la zanja o calzada en alguna piedra o rota, y la F100 va a pasar por el costadito. Lo mismo pasa entre el Nelore y el Angus. El Nelore es una raza capaz de sobrevivir cualquier cosa. El Angus es un Fórmula 1. Dame las condiciones, pide pista al Angus, dame las condiciones y demuestra. El Nelore, poneme en cualquier condición y yo primero lo que hago, sobrevivo. Es una raza que por miles de años lo que hizo fue autosobrevivir. En India sobrevivía con lo que hacía. Lo pones en una pista y hace lo que puede. Por eso hay una oportunidad bastante importante en lo que es cruzamiento en Brasil, pero al mismo tiempo tenés un ambiente que es necesario tener esta genética. Y nosotros, volviendo a la pregunta, con nuestros animales chiquitos, ¿por qué solamente producimos 50 y pico kilos de carne por cabeza? En parte es por la cría, nuestras tasas de destete son bajas, a nivel país, no a nivel individual, específico de persona. Y otra razón es esta, nuestros pesos de faena. Acá hice una comparación entre lo que es animal terminado en feedlot en Estados Unidos, Brasil, Argentina. Es una tabla extensa, pero quiero solamente basarme en un par de cosas. Pesos iniciales, el rango es en Estados Unidos, pero realmente entra muy poco animal, que pesando 240 kilos, la mayoría pesa 350 y arriba. Todo animal ya viene recriado, ya sea pasto o ya sea recría de corral. En Brasil también prácticamente no entra un animal que no haya pasado por meses de pasto. Meses. En Argentina la situación es muy distinta. En realidad te diría que la mayoría de los animales entran con estos pesos o menores. Todavía es poca la cantidad de animales que entran con pesos de 270 y arriba al feedlot. Los días de confinamiento, los días de encierre, no son muy distintos entre Brasil y Argentina. Pero obviamente nuestros pesos finales son completamente distintos. Parte de no hacer esa recría
es nuestra ganancia de peso que tenemos como promedio, ¿no? Tiene una ventaja Brasil, que usa toro, sin duda alguna. No hay prácticamente ni un animal castrado. Es muy difícil encontrar animal castrado. Tampoco encierran hembras, porque ellos saben que ellos buscan kilos de carne. No tienen el paladar nuestro de comer carne. Entonces ellos piden kilos de carne. Y una hembra en un filo se les engrasa muy rápido. Entonces se pasan mucho más tiempo a pasto o se terminan a pasto directamente. Frame. Nuestros frames son chicos. El Fieldot es una tecnología fabulosa para poder terminar animales. Es una bomba de energía. Pero yo tengo que tener la caja para que esa energía produzca carne. Porque en un frame chiquito, muy rápidamente, esa masa muscular se termina. Y esta fuente de energía en un Fieldot es tan grande que todo el resto de la energía el animal tiene que depositarla en algún lado, tiene que terminar en algún lado y va a terminar en grasa. Tremenda tecnología el Fieldot. El Fieldot no es ni bueno ni malo, es una tecnología más. Pero yo pongo un animal chico, frame, sin recriar, va a pasar esto, es sabido, ¿no? Un frame grande ya de movida, aunque sea un ternero, ya tiene una caja para depositar mucha más de esta energía en masa muscular. Si nosotros no cambiamos el frame y no usamos promotores de crecimiento, o dejamos entero o recriamos. Y recriar es recriar. No son 800 gramos por día, 900 gramos por día. 800 gramos por día, 900 gramos por día en esa hembrita que les mostré antes, está depositando grasa. No vamos a incrementar drásticamente ese peso final del animal. Un poquito sí. Pero una cría, una recría importante, son recrías más de 500 gramos por día para nuestros frames. En Estados Unidos, las recrías son casi de 1 kilo por día. ¿Por qué? Frames mucho más grandes y usan implantes. Ahí le estoy metiendo 2 tecnologías, frame e implante, que me permite dar una recría por 1 kilo por día, 800 gramos por día. Nosotros no tenemos eso. Y muchas veces nos confundimos y digamos, bueno, la recrío así de maíz. ¿Y cuánto te ganan? 1 kilo. Eso no es recría. Ese animalito no tiene la habilidad de decirle al intestino, digerí menos porque me estoy recriando. La energía es energía y termina todo acá. Mayores oportunidades para nosotros, aparte de recría, también procesamiento de granos, manejo de comedero, entrenamiento del personal, instalaciones. Esto cada vez más importante. Ahora voy a hablar un poco de barro, polvo, calor, bienestar animal, manejo de datos. En Brasil los maíces son principalmente así. En Estados Unidos son así. Nosotros tenemos todo un poco, porque son híbridos. La digestión de estos 2 maíces no es igual. La especie es igual, pero la digestión no es igual. El efecto procesamiento, dependiendo del tipo de grano, es muy importante. Yo voy a ver a los filos de Brasil, el grano está molido, que es como para hacer, no sé, polenta. Finito, por este tipo de maíz que tienen. Hay muy buenísima información, este es un resumen muy bueno hecho en el 2013, mostrando la diferencia en digestión del almidón por diferentes procesamientos. Esta información está. Ahora sabemos que un maíz molido, grueso, típico como se hace en carne, la digestión en el intestino delgado es malísima, del 58%. ¿Por qué hablo de intestino delgado? Porque la digestión en el intestino grueso es muy mala, eficientemente es muy mala, porque se fermenta en el intestino grueso. La única digestión que hay en el intestino grueso es por fermentación y genera un montón de bacterias. Esa bacteria no la puedo capturar, solamente voy a capturar los ácidos grasos que produce, pero pierdo un montón de energía en la digestión del intestino grueso. En el intestino delgado es buena la digestión porque absorbo glucosa, pero para un maíz molido es muy mala. Por eso tanto auge en los filos de gran escala por lo que se llama el roleado al vapor. El roleado al vapor, en una dieta que tenga 58% de grano, el roleado al vapor es un 8% más contra el entero, de eficiencia. O sea, de todos mis costos alimentarios, soy capaz de reducir un 8% por hacer roleado al vapor. Cuando tengo escala, un 8% es muchísimo dinero. Pero inclusive lo que es un grano húmedo, ¿no? Un grano húmedo contra un maíz molido grueso, es un 4% más de
de eficiencia. En un fildo chico no me va a cambiar mucho, pero a medida que voy a escala, un grano húmedo contra un grano molido, hay una oportunidad de plata sobre la mesa importante. Voy a mostrar, este es el segundo fildo más grande de Brasil, tiene 50.000 cabezas, incorporó roleado al vapor. Este es el primer fildo más grande de Brasil, 70.000 cabezas, también incorporó roleado al vapor. Están acá para no irse. Manejo de comedero, hay tremendas oportunidades en manejo de comedero. Y sobre todo lo que es manejo de datos. Una cosa es decir, yo le pregunto a todos los fildos, ¿tiene manejo de comedero? Sí, tengo manejo de comedero. Mostrarme los datos. Y son flojos, flacos, muy flacos. Algún papel, alguna planilla de Excel. Hay un montón de oportunidad en lo que es manejo de comedero para dar comida al mismo tiempo, la misma comida, cambios graduales, ajustado al clima, época del año. Y muchísimo en disminuir error en eficiencia de carga, eficiencia de reparto. Este es un field en el que yo visito, en el 2014, tenían un sistema de manejo anterior que era solamente una lectura a la mañana y no hacían ninguna vista de consumo por corral, un field muy grande, por año hacían 66.000 cabezas. Implementamos el manejo de comedero y en un año la ganancia de peso mejoró y la conversión mejoró un 6%, que es muchísimo dinero para un field de este tamaño. No se contrató ni una persona más, no se gastó ni un peso más. Solamente se estableció un protocolo para hacer el manejo de comedero bien. No es fácil en Argentina. Cuando yo miro acá los tipos de comedero que hay, yo acostumbrado a Estados Unidos que era un estándar, todos iguales. En Argentina tengo de todo tipo. La famosa lona de camión, lona más barata, todo tipo. No es fácil hacer manejo de comedero acá, pero igualmente el manejo de datos me puede ayudar muchísimo. Es interesante porque todos nuestros comederos de feedlot son copia de algún lado. Alguien nos dijo, las dimensiones del comedero tienen que ser así, los metros cuadrados por animal tienen que ser así. De algún lado salió la información originalmente, ¿no? Y claro, salió de algún lado donde funcionaba. Y en otros lugares no funciona tan bien. En Brasil, cuando visito feedlots, hay un montón de bosta en los comederos. Porque muchas veces el toro, para protegerse que no se monta, porque siempre en algún lote hay uno que lo montan, entonces el que no se monta pone la cola contra el cerco. Y claro, la bosta cae. Pero hay información para solucionar eso. Hay formas de diseño en los que el animal no va a hacer eso, porque las patas del animal le van a quedar acá. Así que cuando hagan infraestructura, importante hacerla bien desde el comienzo. ¿Qué problema hay acá? Imagínense la lectura de comedero en un corral así. Las patas de los animales de acá, todos adentro. Meten tierra, estropean la comida fresca que puede haber. Un desastre. Porque se hizo mal. Acá no se pensó que este animal era chiquito y que la jiba y que el alambre se movía. Paso por aquí y está este animal acá tratando de comer acá. Y voy del otro lado y hay un agujero, nunca se colocó un pie de comedero, ¿no? Se tratan de hacer las cosas como se puede. Nosotros no estamos en Estados Unidos con todo estándar, todo fácil, plata, bajo interés y se entiende. Pero hay muchísimo para mejorar a nivel de manejo, entendiendo los conceptos. Metros cuadrados por animal. Un animal va a estar mucho más cómodo con más metros cuadrados por animal. Y va a dar mejor ganancia de peso y conversión. Así fue la mayoría de la transferencia de tecnología de todas estas universidades de Estados Unidos, que han hecho trabajo fantástico por los últimos 100 años en generar la información a Sudamérica. Algunas cosas son bárbaras, otras cosas no tanto. Tenemos que filtrarlas. Feedlot a cielo abierto, o sea, feedlot sin cobertura. ¿Dónde están en los Estados Unidos? En esta región. ¿Y cuánto llueve en esta región? 500 a 700 milímetros. Acá es donde se generó la información de cómo diseñar corrales, metros cuadrados por animal. ¿Quién tiene esta situación? Vamos a ser en algún lugar por San Luis o en La Pampa,
La mayoría de nosotros no tenemos esta situación. Ni siquiera en nuestro oeste arenoso llueven 500, 700 milímetros de hora, llueve más. Y en Brasil empezaron los fieldos en la época seca, no tenían ningún problema. Ahora que engordan todo el año, es bastante desagradable muchas veces ir durante la época de lluvia, porque te llueve todos los días. Y los animales están así, incómodos. El efecto del barro es muy importante. Solamente 5 centímetros de barro incrementan el costo en 15%, porque el animal va a perder conversión, va a dejar de ganar y va a perder conversión. Un 15% de barro, que no es mucho, 24% más de costo. Tenemos que lidiar con el barro, no vamos a poder sacar todo, pero tenemos que lidiar con el barro. Y hay buenísima información. Hay un artículo muy bueno para los que están interesados de la famosa Temple Grandin, que fue la que diseñó los corrales curvos. Hubo una película de HBO sobre ella, en una publicación del 2016 que es fabulosa y habla sobre todos los problemas de bienestar animal y cómo poder solucionarlos. Se los recomiendo. Los montículos en los feedlots funcionan. Iba a este feedlot donde el dueño no podía convencerlo que los montículos funcionan. Y tuve que ir y sacarle foto y mostrarle, diciendo, ¿qué pasa cuando hay barro? ¿Dónde están los animales? En los únicos lugares medianamente un poquito más elevados. ¿Por qué? Porque el animal necesita descansar. Es igual que vos y yo. Estamos parados, no aguantamos parados 24 horas un día tras otro, tras otro. El animal es igual. El estar parado, estás usando un músculo para estar parado. Yo nunca vi un animal muerto parado. Nunca. No, a no ser que sea en un museo, ahí sí. Pero si no, está echado, está en el piso. Entonces el animal necesita descansar, necesita echarse. Y cuando no tenga opción, se va a echar en el barro. Y ese animal no está cómodo. Va a comer menos, se va a mover menos. Y acá están buscando la única media lomita posible con un poco menos de barro. Los montículos funcionan. Calor. La sombra. Fundamental, pero ¿qué tipo, orientación, qué puedo esperar en performance? Hay un estudio muy bueno de un investigador mexicano, Barajas Cruz, en el 2016. Resumió 2 estudios mostrando el efecto sin sombra y con sombra, ¿no? El consumo, un 6% más de consumo, ganancia diaria, 12% más de ganancia diaria, conversión, 13%. Me puedo ahorrar un 13% en alimento, en todo mi costo alimenticio, por poner sombra, ¿no? Muy importante. Desafíos que yo veo en la producción mundial de carne. Como mostré, para nosotros hay muchísimo espacio para mejorar eficiencia. Voluntariamente o forzados vamos a tener que usar menos antibióticos donde se usen. Va a haber mucha más restricción. La globalización de la cadena alimentaria trae preocupaciones al consumidor. No sé si han visto tablas o gráficos demográficos, y el crecimiento poblacional está en las ciudades. La gente que está en la ciudad está muchísimo más desconectado de la base de donde viene la comida. Entonces cualquier percepción es realidad para ellos. Entonces si alguien le dice, este producto contamina menos el ambiente o impacta menos en el ambiente, no usa antibiótico, y hoy, en 30 segundos, me tenés que dar esa explicación, porque los millennials, y inclusive nosotros, solamente tenemos 30 segundos de atención. Dámela rápido, cortito y al pie, la tomo y tomo una decisión. No estamos hablando de la gente que pasa hambre. La gente que pasa hambre tiene un solo problema, tiene hambre. La gente que no pasa hambre tiene muchos problemas, y esa gente toma decisiones en lo que compra, sobre todo en los países desarrollados. Argentina, es cierto, estamos muy lejos del mundo, pero hoy exportamos el 20% de nuestra producción. Así que estamos metidos a nivel global, nos guste o no nos guste. Tenemos que pensar en la percepción del mundo global. Imagínense que si ese 20% que exportamos hoy de carne, de golpe, de hoy para mañana, no sale. Queda todo acá en el mercado. Hay para todos ustedes que tienen hacienda en un feedlot o a campo hoy, porque sus precios se van a deprimir.
Impacto ambiental, cosas que antes no necesariamente pensábamos. ¿Cuál era nuestra, no sé, inclusive yo también pequé de lo mismo, hace 20 años, ¿no? Porque producción de carne contamina el ambiente, hace gases de invernadero. Nah, ¿qué sabés, no? Gases de invernadero no existen, no produce nada. Esa era la típica respuesta de un cowboy americano o mía hace 20 años y más. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿producimos o no producimos gases de invernadero? ¿Sabés o no sabés? Cuando nos tiren esa pregunta, ¿ustedes producen gases de invernadero? Lo primero que tenemos que autopreguntarnos es, ¿sí o no sé? Si no sé, tengo que averiguar. Y si sé, tengo que comunicar. McDonald's ve esa percepción a nivel mundial y dice, hay que reducir los gases de invernadero, las emisiones de gases de invernadero. Entonces, a Cargill, a compañías muy grandes, Cargill faena 25.000 animales por día entre Estados Unidos y Canadá solamente, gran proveedor de carne a McDonald's, van a Cargill y le dicen, me preocupa esto. ¿Pero vos tenés datos? No, pero la percepción es esa. Si Cargill le dice, no producimos nada, quédate tranquilo, McDonald's se busca otro proveedor de carne. ¿Y qué pasa? ¿Producimos o no producimos? Esa es la primera cosa. Cuando nos dicen, ustedes maltratan a los animales, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿los maltratamos? ¿Sabemos? ¿Tenemos algún dato para compartir? Gracias a Dios, hay organizaciones como el USDA, que están muy a favor del productor, o sea, trata de responder estas preguntas, como la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos, como las universidades, que ponen dinero para responder estas preguntas. Y esto es fantástico. Este es un estudio publicado hace muy poquito, es muy reciente, en febrero de 2019. Hicieron un análisis del impacto de la huella del carbono en la producción de carne bovina en los Estados Unidos. Tardó 4 años en este trabajo. Impresionante. ¿Y qué dice? ¿Produce gases invernaderos la producción de carne? Sí produce. ¿Qué gases producimos que son de invernadero? El metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Sí producimos. Ahora, ¿qué impacto es? ¿Qué cantidad tiene? ¿Qué impacto es sobre todos los gases de invernadero que produce Estados Unidos? Este artículo demuestra que en Estados Unidos la producción de gases de invernadero, de toda la producción de carne vacuna, va al 3.3% de todos los gases de invernadero que produce Estados Unidos. Comparado, para poner en perspectiva, el transporte y electricidad, que es el 56%. No miren esta parte, solamente quédense con eso. Entonces ahora yo sí puedo ir a la persona que me pregunta, ¿ustedes contaminan el ambiente? ¿Son causantes del calentamiento global? Ahora sí puedo responder diciendo, sí, nosotros producimos gases de invernadero, pero nuestra producción de gases de invernadero, produciendo comida, algo útil, es el 3.3% de todo el resto. ¿Vos querés realmente salvar el planeta? No tomes el próximo viaje de avión. No vayas a visitar a la madre. Baja un viaje de avión por año y vas a producir muchísimos menos gases de invernadero que comiendo carne todo el año. Ahora sí tiene datos. Así funciona Estados Unidos. Y en ese aspecto tenemos que copiarlo. Tenemos que generar datos para poder responder a esas preguntas. No podemos negarnos. Lo más fácil es negarse. No, eso es mentira. No podemos hacer eso. Y otro mito gigante, ¿no? Cuando uno mira conversiones, ¿no? Siempre fuimos atacados los ganaderos, decir ustedes, porque ustedes son muy ineficientes produciendo 1 kilo de proteína animal o 1 kilo de comida, ¿no? Porque no solamente proteína, es todo lo que va en ese kilo de carne. Ustedes son muy ineficientes. El pollo es de 1,5 a 1, el pescado es de 1 a 1, el cerdo es de 2,5 a 1. Muy ineficientes. Bueno, este mismo estudio demuestra que solamente se necesitan 2.6 kilos de grano por kilo de carne producido. 2.6. ¿Por qué? Porque muchos de esos análisis se olvidaron que la mitad de la vida del animal pasó por pasto primero. Estuvo en regiones donde no son agrícolas.
donde el único capaz de transformar esos pastizales en comida humana es una vaca. Entonces un animal que entra al feedlot con 300 kilos, ya viene con 300 kilos que vienen sin consumir grano prácticamente. Es solamente la otra etapa que va a consumir grano y sí va a tener conversión a 17:1. Pero un mito muy errado. Y esto es algo también, ¿no? Para la gente que nos ataca de esa forma, una información utilísima. Es recontra eficiente el animal usando alimentos que pueden ser para origen humano, en producir carne para nosotros. Algo nuevo, y si nunca han escuchado hablar de esto, les comento que está en Hot News en Estados Unidos. Parece medio ciencia ficción, pero hay proteínas alternativas que van a existir en el mercado. Normalmente eran solamente un patty vegetariano, que era lamentablemente espantoso, y el vegetariano tenía que hacer un esfuerzo para poder comérselo. Ahora hay alternativas que pelean mucho más, cuerpo a cuerpo. Pueden ser plant-based, como este Impossible Burger o Beyond Meat, o pueden ser cell-based. Cell-based significa que agarran células vivas de tejido animal y las crían en un petri dish. Esto tiene 0 emisión, por lo menos en la producción. Nunca nadie habla de la emisión que tuvo los aminoácidos y la glucosa y otros ingredientes que se usaron para generar esto. En el laboratorio tuvo 0 emisión, pero ¿de dónde vinieron el resto? Este ataque ya viene, ya está. Vamos a tener que lidiar con este ataque. Y no están atacando, no están ofreciendo esto al que es vegano o al que es vegetariano. Están yendo con esto al comedor de carne. Al comedor de carne que solamente tiene 30 segundos para aprender, para tomar una decisión. Y le dicen, esta carne tiene el mismo gusto que esta, pero no produce gases invernadero, porque vos sabés lo malo, vos sabés la cantidad de gases invernadero que hay, el bienestar animal, sabés cómo tratan los animales. En 30 segundos me hacen una película muy fea de mi producción. Pero esta carne producida así, nada, no tiene nada. Y vale así más. ¿Cuál compras? Van a comprar esta. Y estos no son vegetarianos, son comedores de carne. El problema es que muchas de estas compañías hoy están utilizando algo de información falsa para su marketing. Gases de invernadero, bienestar animal, falsas. Entonces, pero existe y es posible, hay estimaciones que hablan de que va a ocupar un 10% del mercado en algunos países. Así que hay que tenerlo en cuenta, un poquito, para terminar, sobre exportación e importación, sobre todo en nuestros países de la región. Brasil, con 238 millones, el segundo productor de carne mundial, ya está exportando el 23% de los animales. Nosotros estamos exportando el 20%, que es un logro increíble. Hace mucho tiempo no llegamos a esto. Bueno, Uruguay, ya saben, exporta casi todo. También Paraguay. Paraguay no hable mucho, pero Paraguay tiene una región que es el Chaco paraguayo, que se está expandiendo mucho. Va a continuar siendo un jugador importante y está exportando muchísimo. China, sin duda alguna, desde el año 16 al 19, ha sido un incremento en la demanda que tiene de carne vacuna. Brasil la aprovechó muchísimo, nosotros la hemos aprovechado sobre todo en los últimos par de años. Y va a continuar. Primer importador hoy justamente es China, con 1.68 millones de toneladas de carcasa. Sigue Estados Unidos, porque para las hamburguesas Estados Unidos necesita carne, le sobra grasa para mezclar, necesita carne e importa. Japón, ¿no? Lugares de alto valor en lo que importan, ¿no? Japón y Corea. Europa y Hong Kong, que bueno, poco relacionado a lo que es China. Esto es impresionante, porque el USDA hace lo mejor posible, estimaciones, ¿no? Proyecciones a largo plazo de lo que pasaría, ¿no?
Tienen que hacerlo. Alguien se lo pide, lo tienen que hacer. 2017. Esto es lo que ellos esperaban, ¿no? De quiénes van a ser los mayores exportadores. Entonces, Argentina está acá en este azul oscuro, debajo de 500.000, año 2019, debajo de 219.000. Brasil, sin duda, ¿no? Hasta el 2027 va a continuar. Yo creo que esto, sin duda alguna, lo va a hacer, va a continuar siendo. India también, bastante, búfalo. Pero bueno, Brasil en forma comercial, sin duda alguna. Y obviamente son estimaciones, porque hoy Argentina rompió esta raya, ¿no? Estimaba que para el 2019 íbamos a estar debajo de 500. Recién por allá por el 22, 23 íbamos a llegar a 500.000 y hoy estamos en 600.000 y posiblemente lleguemos a 700.000 a fin de año. Así que gran novedad. Y a nivel importación, China, sin duda alguna, ¿no? Corta acá. Va a continuar. El resto de los países no. El resto de los países no van a ser grandes importadores, van a mantenerse, en algunos quizá hasta bajar. Pero de vuelta, son estimaciones. ¿Y qué pasa con esas estimaciones? Es lo mejor que pueden hacer con la estadística. Preveían que Argentina no iba a exportar mucho más porque del año 2017 miraban para atrás y diciendo, bueno, sí, las exportaciones vienen creciendo, pero Argentina es Argentina. Hoy la situación es muy buena para Argentina. Ojalá continúe siendo así. Y en importación, cosas que pasan. Lo que está pasando hoy, en inglés las siglas son ASF, African Swine Fever, o peste porcina africana. Lo que está pasando en China es inaudito. Y tengo que hablar un poquito de esto. Está afectando 3 continentes, más de 15 países. China tiene el 50% de todos los cerdos del mundo y va a bajar la producción en 35% este año por esta peste. Imagínense, 50% de todos los cerdos del mundo en China y va a bajar el 35% por esta peste. ¿Qué significa eso? Que van a tener 16 millones de toneladas menos de carne de cerdo en China este año. Ese va a ser el gap o el hueco que va a tener en oferta de carne, de todo tipo de carne, ¿no? Todo tipo de carne. Bueno, de carne de cerdo, pero los que van a suplir esto van a ser de todo tipo. Y no está controlada todavía. Nuestro análisis es quién va a suplir ese gap, ese hueco de 16 millones de toneladas. Todo esto que va a suplir es por arriba de lo que ya estaba siéndose esperado que Brasil o Argentina íbamos a exportar. O sea, todo esto es por arriba, sin calcular lo que ya veníamos pensando exportar. En carne solo, Brasil va a tener que aportar 500 millones de toneladas más por año. 500 millones de toneladas, como si fuese poca cosa. Nosotros acabamos de llegar a 600 millones con grandes esfuerzos. Brasil tiene que aportar 500 millones de toneladas arriba de lo que ya venía exportando. Estados Unidos también. Este dato es importantísimo porque ¿qué hace China en esta situación? Va a incrementar la producción de pollos, acuacultura, cerdos no puede, vacas reducirán algo del stock, más importar todo lo que puede. Todo lo que puede importar, más todo lo que pueden hacer doméstico, llega a 12 millones de toneladas. Su hueco es de 16. Van a comer menos carne, forzados. Si tienen la oportunidad, van a crecer. Así que es difícil para un productor de chino en esta situación, pero genera una oportunidad para todos los países que puedan exportar. Argentina, sin duda alguna, si ya vimos un incremento en nuestras exportaciones enorme en lo que va a China, tenemos una oportunidad muy buena. Nos hubiese agarrado esto con todos los engranajes parados, como en el 2012, no podíamos quizá aprovechar nada de esta oportunidad. Lo interesante es que lo que nosotros exportamos es la famosa vaca china, ¿no? Que no es una vaca linda de la cuenca del Salado, bien terminada, es una vaca. Lo que exporta Brasil es su toro común de 28 meses de edad terminado a pasto. O sea, la calidad brasilera de lo que exporta normalmente se compara con nuestra vaca china.
No estamos hablando de calidad de exportación. Y el mercado en China también existe para comprar mayor calidad. Así que tenemos un potencial muy, muy interesante. Conclusiones, mi último slide. Va a haber una mayor demanda de carne por mayor población, urbanización, incremento de ingresos, fundamental. Esa es la causa por la que China come más carne, pero también más presión de cómo esa carne es producida. De vuelta, exportamos el 20%, nosotros producimos carne a nivel global ya. A nivel global. Lo que hacemos va a ser mirado por el mundo. Sudamérica tuvo un crecimiento increíble en carne y posiblemente continúe, muchos recursos. Ningún otro país del mundo tiene el clima, el agua, la tierra, el espacio, el alimento. Es la única especie que nosotros tenemos un cuello de botella. El cuello de botella nuestro, son 9 meses de gestación para producir un ternero. A no ser que hagamos mellizas, ese es nuestro cuello de botella. No podemos acelerar eso, 9 meses de gestación para producir un ternero. Y para tener una vaca y producir un ternero, necesito recursos forrajeros realmente baratos, porque si no me cuesta muchísimo el mantener esa vaca para producir un ternero al año. Hay pocos países que se pueden dar el gusto de tener esos recursos. Sudamérica es uno. Por eso somos optimistas en que este crecimiento en Sudamérica va a continuar. Mayor uso de tecnología, de vuelta, ¿no? La magnitud para mejorar es muy grande. Estados Unidos lideró el desarrollo de tecnología por los últimos 100 años. Hemos traído un montón y le agradecemos todo lo que han generado de conceptos, muchos de ellos muy válidos, y otros van a tener que ser de innovación local. Ellos no ponen animales en filó con 40 grados de temperatura. Muy raro, solamente en un pedacito de California, en el Imperial Valley ponen eso. El resto no. Tenemos que generar nosotros muchísima información para la eficiencia. Bueno, con eso, si hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, pueden hacer cualquier cosa, voy a estar acá en la jornada, así que pueden hacer preguntas después en algún break. Gracias.